En 8 meses, 1.830 hombres, 460 mujeres, cerca de 50 niños asesinados en Guatemala. Presidente, en la zona conurbada, en el llamado Círculo Emisario de la ciudad capital, habitan 800.000 personas más o menos. Es evidente, ahí hay narcotráfico, ahí hay tráfico de armas, ahí se vive una miseria lacerante y se vive también lo indecible. Gobiernos centrales y municipales con menor responsabilidad en el tema, históricamente han hecho caso omiso de esa migración que se ha venido a instalar en los barrancos de la ciudad capital y que nos acordamos de ellos únicamente para invierno cuando las colinas se derrumban. ¿Usted cree que debería haber una aproximación subsidiaria más enérgica, más efectiva desde el gobierno central en la cooperación con la municipalidad? Primero, para terminar con ese foco de violencia social evidente, pero más importante aún, para atender a esos connacionales que viven en una miseria absoluta. Sí, bueno, es que esto es producto de la historia. Cuando yo entré a la municipalidad habían 400 asentamientos, poco más, poco menos. Pues con menos atención, con menos servicios, ahora pues tenemos alrededor de 200 perfectamente bien determinados, que ya tienen drenaje, agua potable, hasta teléfonos fijos, etcétera. Pero, obviamente, pues la calidad de vida no es lo que uno quisiera. Uno, obviamente, sale a la calle y ahí se encuentra cualquier cantidad de personas que quieren todo a cambio de nada. Y es lógico, es muy humano eso. Y entonces, un presidente o un alcalde siempre está ante el dilema de tomar decisiones. Muchas veces, las dos malas. Esto no le pasa, por ejemplo, a un empresario. Un empresario puede o no tomar una decisión. Un empresario decide entre algo bueno, algo no tan bueno o algo malo. Y entonces es muy fácil para un empresario, que yo también lo he sido en mi época, tomar una decisión. En cambio, un gobernante no. Un gobernante muchas veces, yo diría que casi que la mayoría de las veces, se le plantean el hecho de tener que tomar dos decisiones y las dos malas. O sea, hay que escoger la menos mala. Y entonces uno vive tratando de ordenar un presupuesto para darle a la mayor cantidad de personas que están pues bajo la responsabilidad de uno, por lo menos una parte del beneficio. Por ejemplo, tú mencionas el tema de la telefonía. Cuando yo entré a la presidencia habían 4 teléfonos por cada 100 habitantes. 4 teléfonos por cada 100 habitantes. Cuando alguien quería alquilar una su casa decía, y con teléfono. Eso era, ¿verdad?, el mayor atractivo o aliciente para poderlo alquilar. Ahora nos encontramos con que hay más teléfonos que habitantes. Y el sistema entrelazado de comunicación vuela por el mundo de una forma verdaderamente sorprendente, sobre todo para personas mayores como yo, que vemos pues algo que verdaderamente nunca nos imaginamos, ¿verdad? Mirábamos a la superagente 86 en mi época, que se quitaba un zapato y hablaba por teléfono con el zapato. Pues eso ya es anacrónico, ahora son unos teléfonos de este tamaño y se pueden comunicar con el mundo entero. Entonces, la comunicación voló. Pero con ello también la penetración de una forma de vida que muchas veces no nos es apta a los guatemaltecos. Y los jóvenes la tratan de imitar. Y todos quieren parecerse a Brad Pitt. Y bueno, pero son cosas tan banales. Y entonces lo que tenemos que hacer los adultos es decirles a los jóvenes, no, miren, sean ustedes, tengan su propia identidad. Tenemos problemas, tenemos carestías, tenemos violencia, tenemos inseguridad, todo lo que ustedes quieran, pero sean ustedes mismos. Sean ustedes, en primer lugar, jóvenes guatemaltecos que dentro de su esquema de limitaciones deben actuar en el futuro y que tienen que pensar no solamente en cuestiones materiales, de en tener un closet más amplio o un auto más veloz, sino que tienen que tener un sentido un poco más espiritual. Yo no soy un hombre perfecto en esa materia, ni mucho menos, soy profundamente imperfecto, pero reconozco que eso es lo que hemos perdido los guatemaltecos, un sentido más profundo de la espiritualidad, porque ahí deviene el íntimo orgullo de ser súbditos de una nación. Conozcan su historia, eso es importante, porque solo se lucha por lo que se quiere lo que se respeta, y se puede respetar lo que por lo menos se conoce. Ahora, presidente, totalmente de acuerdo.
Hace unos días hablábamos sobre el amor a Guatemala en un programa de radio y hablábamos precisamente de la pérdida de valores y de principios, que hay que rescatar los valores y los principios, que hay que rescatar el valor de la familia, indudable. Pero volviendo al tema de la subsidiariedad y de la importancia de atender a los más desprotegidos, no existe hoy en Guatemala un programa estructurado que no sea criticado porque no es transparente, que atienda situaciones tan graves como la que yo le describía del cinturón de miseria de la ciudad. Indudablemente la municipalidad ha identificado, dice usted, 200 asentamientos, que tendrán X número de personas, pero la mayoría de la zona conurbada del país está absolutamente desatendida, y no solamente es una responsabilidad del municipio, hablo del gobierno central. Sí, bueno, hacen lo propio, es decir, en primer lugar hay que pensar que todo gobierno quiere salir bien de su gestión. Yo no concibo un gobierno ni un gobernante que quiera solamente disfrutar el cargo y no le importa lo que lo va a calificar la historia en el futuro. Todos los gobernantes, y digo todos los gobernantes, son personas que han hecho algo de bueno en el país. Hay que partir de ese principio. La atención social, eso se da en todas partes del mundo en estos momentos. Yo he visto que se ha criticado estos programas de la esposa del presidente y tal, y se adversa la forma y hasta el fondo, pero esto no es un programa novedoso, se está aplicando en Colombia, en Brasil, en todas partes. En Estados Unidos, si una persona gana menos de $20,000 al año, le dan unos cupones para que vaya a comprar comida a los supermercados. O sea, no es algo escandaloso. Aquí se ha escandalizado el tema porque se dice que la señora quiere ser candidata, pues que sea candidata. A mí me dio mucha pena ver el otro día una parte final de un programa que por casualidad sintonicé, en el que pues expresidentes y no sé quiénes más, pues se sentían sumamente agredidos y ofendidos por la gestión electoral de la esposa del presidente. No, hombre, que compitan y ganen como hombres, eso sí, ¿verdad? Pero que no se pongan a llorar porque la señora hace y vuelve. Pero no es una crítica al programa, presidente, porque el programa conceptualmente es muy bueno. Es una crítica a la forma de gestión, a la falta de transparencia. Ahí es donde yo voy. Probablemente, si ese programa lo hubiera implementado la anterior primera dama, le estarían poniendo veladores en las iglesias. Pero como es esta señora que no les cae bien, entonces este programa, aunque ella salga con sus propias manos a curar a leprocomio o personas con lepra, van a decir que los quiere empadronar para que les sirvan en su proceso eleccionario. Son tonterías. Lo importante es llegar con esa asistencia primaria a la gente. El programa no es malo. Y nosotros lo ofrecimos durante nuestra campaña electoral. O sea que el programa no es malo. Nosotros íbamos a dar un bono para que todos pudieran llevar a sus hijos por lo menos a la escuela primaria. Y esto es importante, y sobre todo en un momento de crisis financiera mundial en la que no tuvimos nada que ver, pero recibimos el impacto, igual que la Guerra Fría, que no teníamos absolutamente nada que ver, pero nosotros pusimos los muertos calientes en ese conflicto armado, que ya se le olvidó a mucha gente. Hay que reconocer que aquí había que dar una asistencia primaria. Si con ese dinerito se fueron a comprar una televisión, pues esa es responsabilidad de ellos. Ella se los da, tengo entendido, a las madres, a las esposas, y ya para que le quite el marido a su esposa un dinerito ya no es tan fácil. Hoy día ya la mujer se defiende y... Conceptualmente el programa es válido y es correcto. El problema en la transparencia es lo que es cuestionable, y eso es lo que entiendo yo que fundamentalmente se cuestiona. Y léase bien, y yo lo quiero dejar claro, yo no pienso ir de candidato, yo no puedo ser candidato de nada, ni presidente ni vicepresidente, o sea, todo ese rumor de que yo soy el candidato vicepresidencial de la... ni me ha pasado por la mente, o sea, yo estoy defendiendo el hecho en sí, no tengo ningún sesgo o interés en absoluto de defender a nadie ni de atacar a nadie. Presidente, vamos a volver al próximo bloque y dejo una pregunta abierta, siempre sobre el tema de seguridad. La municipalidad ha sido muy exitosa con la policía de tránsito, y últimamente se ha hablado de que es importante que el municipio, dada la exitosa gestión de la Policía Municipal de Tránsito, tome un rol mucho más activo en el tema de la seguridad ciudadana, al estilo de Giuliani en Nueva York. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque para que nos cuente qué piensa de lo que algunos de sus adversarios han estado señalando, y si la municipalidad pudiera y cómo podría hacerse cargo de hacer más eficiente y más vivible esta ciudad. Volvemos con ustedes después del corte comercial.